Hola jóvenes, soy Eleazar Sánchez, el encargado del curso de filosofía, y para esta semana 5 tenemos un tema bastante importante porque muestra una versión de la filosofía que en la actualidad está siendo bastante retomada. Esa idea de la filosofía como un modo de vida, que la filosofía debe ayudarnos a ser felices, a escapar del consumismo y a escapar del dolor. Les recomiendo que para que puedan seguirme con mayor solvencia en este video donde vamos a resolver los ejercicios de esta semana, primero vean el video de teoría y así van a estar más capacitados para poder seguirme. Comencemos con la pregunta número 1. La pregunta número 1 nos dice lo siguiente, jóvenes. Diógenes denunció la decadente sociedad griega mediante acciones poco convencionales y no a partir de discursos morales. Si la palabra era el medio a través del cual se desarrolló una civilización que acabó desnaturalizando al hombre, Diógenes decía que habría que ladrar y habría que mostrar que el verdadero hombre puede saciar sus necesidades vitales y fisiológicas como le sea más conveniente y sin depender de nadie. A ver, jóvenes, la filosofía de Diógenes supone una suerte de conflicto entre lo que llamamos civilización, sociedad y naturaleza. ¿Por qué? Porque la sociedad o la civilización supone convenciones. Por ejemplo, una de estas convenciones es el lenguaje, los discursos. Imaginémonos leer un diálogo de Platón, la alegoría del carro alado. ¿Qué nos diría Diógenes? Que, por ejemplo, para ser buenas personas tenemos que leer todas las obras de Platón. No, porque la virtud exige poca reflexión. Ser virtuoso es una cosa y ser culto es otra. Entonces, Diógenes denosta, desprecia la filosofía. Incluso Diógenes se burlaba mucho de Platón, porque decía que Platón creía que había que tener conocimientos elevados para ser una buena persona. Diógenes le quería demostrar con su estilo de vida que sin filosofía, sin refinamiento, sin cultura de la sociedad, uno podía ser una buena persona. O por ejemplo, el almorzar. Vamos a un lugar donde hay mesas, nos dan tenedor, cuchara, cuchillo. Diógenes diría, no, tú tienes que satisfacer tus necesidades de la manera más simple, como un perro podríamos decir, ¿no? Entonces, continuemos. Otra cosa por la cual se, define la sociedad según Diógenes, aparte del lenguaje, es crear y respetar las leyes convencionales. O sea, las leyes supone que yo debo respetar al otro. Tengo las ganas de miccionar, no voy a orinar en un ambiente público, en el salón, me dirijo a los servicios. Diógenes va a cuestionar todo esto porque él apuesta que la naturaleza se expresa en, como dice la separata o la pregunta, necesidades vitales y fisiológicas. Por ejemplo, el comer. No tenemos que comer con cubiertos, sin la mano, ¿no? Hay que comer como come un animal, diría Diógenes. Y ladrar. Frente a la palabra, el discurso, debemos ladrar. ¿Por qué, jóvenes? Porque para Diógenes la virtud está en la simpleza. Y por eso yo suelo decir en clases que esa es una gran lección de Diógenes para nuestra sociedad. Nuestra sociedad es sumamente artificial. Piensen cuando vamos a un mall, ¿cuántas cosas existen? Hay que ir a lo necesario y la virtud es simple, decía Diógenes, ¿no? Muy bien. Y Diógenes también propone la autarquía. ¿Qué es la autarquía? En general es que el sabio se domine a sí mismo, pero si queremos ser más precisos con la filosofía cínica, sería la libertad de hacer y decir lo que se siente y lo que se piensa. Pusimos hace un momento las ganas, por ejemplo, de querer miccionar. Uno quiere miccionar, se dirige a los servicios higiénicos. Pero Diógenes decía, no, uno puede hacer lo que quiere. Entonces, si yo quiero miccionar en estos momentos, puedo hacerlo. Si se dan cuenta, eso le generaba ciertos problemas en su trato a Diógenes con otros ciudadanos, ¿no? Cuenta que alguna vez un ciudadano lo llevó a su casa, le estaba mostrando ciertas cosas artísticas, muy bien, y era una casa muy decorada, y le dijo, Diógenes, por favor no escupas en ningún lugar de la casa. ¿Y qué es lo que hizo Diógenes? Antes de retirarse, esta persona le estaba enseñando algo, le pasó la voz, sacó una buena flema y se le escupió en la cara.
y le dijo: no encontré lugar más inmundo en esta casa que tu cara, y se fue. O sea, eso es la autarquía para Diógenes, hacer lo que tú quieres y no respetar las leyes. Claro, eso va en contra de la sociedad, porque las leyes suponen eso, respetar a un otro. Más bien las personas que no respetan a un otro tienen problemas en la sociedad, y Diógenes, sin lugar a dudas, lo tenía, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la clave por lo que hemos explicado? Se puede decir que la filosofía de Diógenes muestra un rechazo a los derechos de los ciudadanos, quizás a las leyes. Es un reflejo de su defensa del cosmopolitismo. Bueno, al menos este texto no hace referencia a eso. Se sostiene en una actitud marcadamente antiteórica. Esa es la clave. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque acá está, ¿no? Dice, y no a partir de discursos morales. Diógenes se diría: ¿quieres ser virtuoso? Mírame actuar. No necesitamos leer la crítica a la razón práctica de Kant, la República, ¿no? La virtud no necesita mucha teoría, sino praxis. Y eso lo podemos corroborar, jóvenes, en nuestra vida. ¿Las personas que más andan leyendo necesariamente son las más virtuosas? No. En cambio, uno conoce personas que no han ido a la universidad, muchas veces no han ido al colegio y son buenas personas virtuosas. Diógenes diría: ahí está, no necesitamos teoría para ser buenas personas. Pregunta número 2. En una conversación, dos estudiantes de historia sostienen que la vida sería muy aburrida si pudiéramos predecir con exactitud qué es lo que va a suceder en cada momento. O sea, podríamos decir, jóvenes, por estas primeras 3 líneas, que no es un estoico. Porque el estoico cree que existe un destino, ¿no? Entonces, para ellos sería aburrido que exista un destino y aburrido conocerlo, además, ¿no? Imagínense que nosotros conocemos nuestro destino. En su destino está ingresar en San Marcos. Bueno, ya no estudio, profesor, en su destino está tal cosa. No, pues no. Digamos, la vida necesita cierto toque de azar, dirían estos jóvenes. Uno de ellos manifiesta que fue Werner Heisenberg quien demostró esto de manera científica, ya que probó que en el tejido microscópico de las partículas cuánticas todo es intrínsecamente incierto. Preguntas, señalemos esto. Todo es intrínsecamente incierto. Si todo es intrínsecamente incierto, jóvenes, entonces, ¿qué debemos hacer? Practicar la epogé. Yo no sé lo que va a ocurrir. Y por eso, ¿no? Si alguien me pregunta que los candidatos del Congreso que están volviendo a postular, como Mulder, Rosa Bartra, van a ganar las siguientes elecciones, profesor, ¿usted qué piensa? Pero sucede que yo soy escéptico y creo que no puedo conocer la realidad. Entonces, lo más sensato, diría Pirrón, es quedarme callado. Profesor, el siguiente partido que va a jugar Perú, ¿lo va a ganar? ¿Qué cree usted? Si soy escéptico, debo suspender el juicio, no emitir opinión sobre el mundo. Entonces, sin lugar a dudas, es la alternativa B, escepticismo. Pregunta 3. Roberto afirma que la muerte es un evento natural del que no se puede huir porque a todos nos alcanza. Desde que adquirimos conciencia de la vida, sabemos que somos mortales. Sin embargo, se percata que la necedad de las pasiones se impone generalmente a la razón y por ello el ser humano intenta desentenderse de su mortalidad y actúa como si fuera a vivir para siempre. La manera de pensar de Roberto concuerda con, analicemos esta pregunta. Frente a la muerte, que es algo inevitable, jóvenes, nos une a todos nos vamos a morir. ¿Qué es lo que debemos hacer según un estoico? Frente a la muerte, que es algo inevitable, debemos resignarnos. Por ejemplo, cuando somos niños y nos percatamos de que vamos a morir. Por ejemplo, hace poco, conversando con mi hija, me dijo una frase que fue una frase muy interesante, creo. Me dijo: papá, yo no quiero morir, por ejemplo. En realidad, dirían los estoicos, nadie quiere morir, ¿no? Pero sabemos que es algo inevitable. Entonces, somos estoicos en ese sentido, porque aceptamos la muerte. Queremos a nuestros padres, a nuestros hermanos, ¿no? Y si a alguno de ellos les pasa algo, nos resignamos. Les toca morir, bueno, lo aceptamos. Entonces, en ese sentido, todos tenemos cierto estoicismo. Queremos mucho a alguien, pero esa persona no. Entonces, ¿qué hacemos?
nos resignamos, ¿no? Entonces, esto no es una idea que está volando por las nubes, ¿no? Esa es una idea que yo suelo pensar que todos tenemos cierta dosis de estoicismo, ¿no? Todos practicamos en cierta medida esto de la resignación, ¿no? Ahora, ¿por qué? Y acá viene ya un presupuesto filosófico. Porque todo está regido por lo que los estoicos llaman la ley natural. El logos, podríamos decir. Ese Dios racional. Ella ha determinado todo para nosotros. Que se cumplan ciertos sueños, que lloremos por otros, que nos frustremos en otros. Ella ya lo estableció. Y también ha determinado que nosotros seamos mortales. Entonces, ¿qué debo hacer? Resignarme, o como se dice, vivir de acuerdo a la naturaleza. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es ser racional y ello nos hace comprender que en algún momento vamos a morir. Pero si se dan cuenta, el estoicismo supone la diferencia entre razón, porque mi razón humana me va a hacer entender la razón del cosmos y resignarme frente a ciertas cosas, de las pasiones, deseos, ¿no? O sea, una persona racionalmente entiende que la muerte nos va a llegar. Muy bien. Lo procesa y se resigna. Pero una persona que es demasiado pasional diría, no, pero yo no quiero morir, yo no quiero morir, yo no quiero morir. Digamos, no, esa persona. En el amor también pasa eso. Uno de manera racional entiende que una relación es de dos. Por más que uno esté muy enamorado, esa relación no tiene buen puerto si solo eso le ocurre a uno. Pero me dejo llevar por mis emociones, por mis pasiones y pienso que haciendo todo va a funcionar. Pero no, o sea, las pasiones te alejan de la resignación, diría un estoico. Por eso me parece muy lúcida la lectura de Nietzsche. Nietzsche dice que en realidad los estoicos nos están pidiendo algo imposible. Me pasa algo, se muere alguien que quiero mucho. ¿Qué me dirá un estoico? Resígnate. Pero seamos sinceros con nosotros mismos. ¿La primera reacción frente a la vida es la resignación o es más bien lamentarnos? Por eso Nietzsche dice que los estoicos nos piden que nos pongamos una suerte de máscara, mi cara de resignado. Y muere alguien y por dentro yo estoy llorando, pero el estoicismo se pone una máscara y dice, no, no debes llorar, resígnate, ¿no? Bueno, es un poco difícil también ser estoico porque el primer sentimiento frente al dolor es decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué fue por esa calle? No sé, N cosas, ¿no? Entonces, esta apreciación de Nietzsche me parece bastante interesante, ¿no? Pero la pregunta es mucho más sencilla. La manera de pensar de Roberto concuerda con el estoicismo. La D. Pregunta 4. Un profesor le dice a sus alumnos que la virtud basta para alcanzar la felicidad, que aquella consiste siempre en acciones y no en palabras. Además, les señala que toda ciencia y arte son inútiles y que debemos acomodarnos a las leyes de la naturaleza y no a la de los hombres. Las ideas que trata de inculcar el profesor se corresponden con los postulados de... He puesto cinismo, jóvenes, porque el cinismo reclama practicar la virtud. A ver, Sócrates tuvo dos tipos de discípulos, Platón, Genófanes, Aristóteles relativamente, que son los llamados socráticos mayores. Pero hay una vertiente que se llama los socráticos menores. Ahí está Antístenes. Antístenes decía, el fin de la vida es la virtud, y la virtud amerita pocas palabras, son acciones, podríamos decir. Y precisamente Antístenes es el fundador del cinismo. El máximo representante es el discípulo de Antístenes, o sea, Diógenes, ¿no? Entonces Diógenes también creía esto de la virtud, de que uno tenía que llevar una vida virtuosa. Eso nos lleva en cierta medida al cinismo, pero hay una frase en esta pregunta, jóvenes, que nos puede generar cierta confusión. Entonces yo lo que quiero es evitar esa confusión en ustedes. La frase es que debemos acomodarnos a las leyes de la naturaleza. Seguir las leyes de la naturaleza. Ustedes pueden decir con mucha razón, profesor, pero seguir las leyes de la naturaleza, eso me lleva, ya que he visto su video de teoría, a dos corrientes, al cinismo y al estoicismo. Porque recordemos rápidamente, el cinismo propone que seguir las leyes de la naturaleza, nuestros instintos, o sea, no las convenciones sociales. Y como lo acaba de exponer en la pregunta 3, en la pregunta anterior, el estoicismo también reclama que actuemos según la naturaleza.
El detalle es que nuestra naturaleza es racional. Entonces debemos comprender racionalmente que existe un destino y resignarnos. Entonces, profesor, ¿cómo los diferencio? Claro, tienen razón, esa es como que una frase, seguir la naturaleza, pero para Diógenes es los instintos, no las convenciones, y para los estoicos ser racional. Pero miren, continuemos. Dice, debemos acordarnos o acomodarnos a las leyes de la naturaleza y no a la de los hombres, ¿no? Eso, más esto de la virtud, ya nos hace pensar indefectiblemente en los filósofos cínicos. Por eso la clave es la alternativa D. Pregunta número 5. Para muchas personas la felicidad consiste en disfrutar de los placeres, como por ejemplo estar en la playa contemplando el mar sin ninguna preocupación y bebiendo algo refrescante. Otras probablemente disfruten caminando por los pasillos de un centro comercial comprando lo que han deseado. Ante esto Epicuro diría, a ver, es cierto que la felicidad para Epicuro consiste en gozar de los placeres. Claro, el detalle y la ambigüedad a la cual se enfrenta la palabra placer es que cuando yo digo placer, la gente suele creer que estoy gozando de cosas corporales. Pero ustedes deben también haber advertido esto. ¿No sentimos acaso placer al leer un libro? ¿No sentimos un placer estético cuando vemos una buena película? O sea, no todo placer es un placer corporal. También hay placeres, digamos, espirituales. Placer al escuchar una muy buena conferencia. Desde luego que sentimos placer. Placer al escuchar una sinfonía de Beethoven. O sea, no todo es corporal sensitivo, sino que también hay cuestiones que nos enriquecen el alma. Entonces, lo primero que habría que decir es que Epicuro está haciendo referencia a placeres corporales, pero no solamente a ellos, sino a placeres espirituales. Y claro, la clave de Epicuro es que nosotros debemos bosquejar, intentar un equilibrio entre ambos placeres. Pongamos un ejemplo. Cultivo mucho la sabiduría, he leído muchos libros, pero no tengo qué comer, tengo hambre. No vas a poder tener un equilibrio, porque el equilibrio es mente, espíritu, cuerpo. Si yo desarrollo mucho el campo intelectual, pero no tengo que comer, no voy a sentir placer, voy a tener hambre. Pero hay una viceversa, una contrapartida, que es cuando yo cultivo solamente los placeres corporales, ¿no? Voy al gimnasio, esto, el otro, tal, pero no cultivo mi alma. Entonces, eso también, digamos, no te hace estar en una situación de placer. O sea, si yo, digamos, estoy sano, no padezco nada en el cuerpo, pero estoy triste, melancólico dentro, porque no tengo mucha sabiduría, eso tampoco es una situación de placer. Por eso, Epicuro dice que el placer es la armonía entre los placeres corporales y placeres espirituales, lo que supone que tú tengas una prudencia de organizar esos placeres en tu vida. No muchos espirituales y relegando los corporales, pero tampoco solamente los corporales y relegando a los espirituales, ¿no? Muy bien, ¿cuál sería la clave entonces? Veamos. El placer no está en el exceso, sino en una vida solo intelectual. Es que eso es desmesurado ya, jóvenes, no solo intelectual. Pero no puede ser eso, porque si tienes un problema económico y no puedes comer, no tienes dónde dormir, eso no te va a llevar a ningún placer, decía Epicuro. ¿La prudencia es la condición necesaria para alcanzar la virtud? Claro que sí, porque la prudencia te va a hacer elegir bien los placeres y ordenarlos en tu vida. La sé por qué no es, profesor. La felicidad se puede lograr únicamente disfrutando de la vida, no, también hay cosas espirituales. La máxima felicidad se alcanza solamente con el conocimiento, no, porque supone también tranquilidad en el cuerpo. Así que la clave es la B. Pregunta 6. Durante el periodo helenístico romano empieza la reflexión sobre la doctrina del principio primero, del que no es posible predicar ningún atributo, pues ello, acá está la primera pista. O sea, primero es que hay un principio primero. Muy bien. Luego es que no es posible decir nada de él, ¿no? Conllevaría limitarlo. No obstante, se afirmaba que el principio primero era causa de todos los demás. A ver,
Es verdad que en el periodo helenístico romano se comienza a reflexionar sobre un principio primero, eso es verdad, o se pone la centralidad en él, ¿no? ¿Para quién este principio primero es inefable? ¿Qué es inefable? Que no se puede decir. ¿Y por qué no se puede decir? Porque si yo le doy un nombre, ¿qué es un nombre? Una definición. Yo puedo definir qué es un lapicero. Definir es delimitar. Cuando yo puedo definir un lapicero, lo puedo delimitar y distinguir de mis lentes. Puedo definir esto, puedo delimitar y distinguirlo de el micrófono, de muchas cosas. Entonces, si tú defines a Dios, lo delimitas, le estás poniendo límites. Pero Dios, por definición, es un ser ilimitado. No puedes decir nada de Él. Es inefable, ¿no? Pero a pesar de ser inefable, es el principio del cual emanan todas las cosas. Ese es Plotino y por ende es el neoplatonismo. Hacer política hoy en día es visto como un trabajo poco honorable y no falta razón para pensar así. Vemos cómo muchos políticos se enriquecen con los recursos públicos y al mismo tiempo somos testigos de la pobreza que padecen muchos ciudadanos sin que ninguna autoridad haga algo. Sin embargo, siempre los ciudadanos vuelven a elegir a representantes con la esperanza de que esta realidad cambie. A ver, jóvenes, analicemos los conceptos. ¿Qué supone elegir? Elegir supone manifestar una opinión. O sea, elegir es eso. Pero si yo asumo que no puedo conocer la realidad, ¿qué deberíamos hacer? Lo contrario de elegir, ¿qué es? Suspender el juicio. O sea, quien elige qué cree que puede conocer la realidad. Volvemos al ejemplo que comentamos hace un momento, ¿no? El ejemplo del partido de fútbol, ¿no? ¿Va a ganar Perú o Colombia? Profesor, yo creo que Perú, estás eligiendo. Eso supone que conoces la realidad y te estás manifestando. En cambio, el escéptico, como no conoce la realidad, va a suspender el juicio, va a practicar la epogé. Por eso, en un contexto político de contienda electoral, ¿el escéptico votaría por alguien? No. Y eso es más o menos lo que quiere figurar esta pregunta, ¿no? Una persona escéptica, desde luego, cuando escucha las propuestas de un candidato presidencial, por citar un caso, duda y no cree. Por eso él, en su clave, dice ser incrédulos y cuestionar la promesa, ¿no? A ver, veamos las alternativas. A. Deberían resignarse, no porque eso es estoico. Deberían ser incrédulos, exacto. Él escucha, ¿no?, las propuestas en la televisión y duda de eso. ¿Podrían hacer política de una manera diferente? No. Y D. Deberían ser más cuidadosos eligiendo políticos con experiencia, no, porque ser cuidadoso supone conocer y ellos piensan que no conocemos la realidad. Pregunta número 8. Omar le dice a Eduardo, solo lo que depende de ti debe preocuparte. Lo puedes cambiar, mejorar o perfeccionar. Pero lo que no depende de ti, que no te altere ni te perturbe. Si no puedes hacer nada, no te preocupes, no te quejes. Quejarte es una pérdida de tiempo y energía. Lo único que lograrás quejándote es atraer a tu vida pensamientos perturbadores, gente desgraciada y una suerte desdichada. A ver, jóvenes, hay una corriente filosófica que hace una diferencia entre lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Por ejemplo, me detectan una enfermedad muy complicada, ¿no? A alguien le detectan un cáncer, muy bien. ¿Qué diría un estoico? A ver, que a una persona le agarre cáncer depende de ella, a veces sí, ¿no? Pero a veces no, es una persona muy ordenada, metódica, ¿no? No fuma, no toma, come vegetales, hace deporte, pero a veces a ellos también les agarra cáncer, ¿no? Entonces, esa enfermedad no depende de ti. Que estés caminando por la calle y un carro se suba a la acera y te atropelle y te amputen una pierna, tampoco depende de ti, pues has estado en la acera, ¿no? Entonces, lo que dice un estoico es que eso no depende de ti, la enfermedad o que te haya atropellado el carro. Lo que sí depende de ti y lo que está en tus manos es más bien las reacciones que podemos tener. Por ejemplo, frente a una enfermedad, un cáncer, una persona se deprime, reniega, dice porque a mí, ¿no? Y otra persona
lo acepta. Dice, bueno, esto no depende de mí, pero lo llevaré con interés. Bueno, habría que decir que la mayoría está acá, ¿no? Porque la mayoría, según los estoicos, es emocional. En cambio, la minoría lo entiende racionalmente, ¿no? Dicen los estoicos. Por eso Marco Aurelio, en su libro Las Meditaciones, en el estoicismo hay varios representantes. Ustedes tienen a Zenón de Citium, pero luego está Séneca, Epícteto y Marco Aurelio. Marco Aurelio era un emperador que tiene un libro que lo escribió cuando estaba en campaña de guerra. Son pequeñas como que máximas para que te ayuden a vivir. Marco Aurelio dice, que alguien hable mal de mí, que alguien me insulte, que alguien me haga daño, eso no depende de mí. Lo que sí depende de mí es cómo yo reacciono frente a esa actitud. Quizás estoy en el carro y una persona iracunda, paso por su costado y me dice, ¿qué tienes? Una grosería. Eso no depende de mí. Lo que sí depende de mí es entrar en su jueguito y discutir o ser indiferente. Entonces, el escéptico proponía eso. Eso depende de ti. Muchas personas se concentran en criticar a otras, ¿no? Que él debe hacer esto, el otro, tal. Un estoico te diría, ¿el que otra persona cambie depende de ti? No. Lo que sí depende de ti es que tú cambies. Entonces, debes concentrarte en lo que está en tus manos, dicen ellos. Lo que depende de ti. Y por eso, la clave es la alternativa C. Lectura complementaria. La moral es un asunto fundamentalmente práctico y de ahí que la teoría no baste a menudo para empujar al ser humano a comportarse de una determinada manera. Solemos decir que mueve más un ejemplo, o sea la praxis, que 100 consejos, la teoría. Surge así la moral que hemos denominado paradigmática, consiste en proponer modelos o ejemplos a seguir. ¿Qué quiere decir este primer párrafo, jóvenes? Que en moral no se trata de saber qué es el bien, sino de ser bueno, ¿no? Si una persona me dice, tú debes respetar a tu esposa, a tu familia, y yo veo que esa persona, ese predicador, respeta a su esposa y a su familia, esa acción vale más que 1000 consejos. Pero si veo que un cristiano me está dando consejos de fidelidad y luego me entero que engañó a su esposa, como en el caso de Santana, ahí no hay, digamos, así me hable 2 días enteros, la acción va a refutar eso. Los estoicos y epicúreos han dejado brillantes retratos del sabio ideal, de cuál sería la actitud y comportamiento de un hombre verdaderamente sabio. Los retratos de ambas escuelas presentan ciertos rasgos comunes. Solamente el sabio es feliz y se caracteriza por su autodominio, domina sus pasiones y su constancia y su sencillez. La virtud está en lo simple, dicen ellos, ¿no? Muy bien. Existen, sin embargo, rasgos notoriamente opuestos en ambos ideales. O sea, por más que los une a los estoicos y a los epicúreos, lo que hemos mencionado, existen ciertas diferencias. Y va a citar un ejemplo el autor. El alejamiento epicúreo de la política, ¿no? Ellos no creían en la política. Y su distinta actitud ante la clemencia. Por ejemplo, según los epicúreos, el sabio castigará a sus siervos a veces, pero siempre estará dispuesto a sentir compasión y a perdonar, o sea, a tener sentimientos. Precisamente el estoico, en cambio, es intransigente hasta el extremo. ¿Por qué? Porque el estoico cree que los males provienen de los sentimientos. Entonces, el sentir esa suerte de empatía, de perdonar, es un sentimiento y por eso ellos no lo van a practicar. Por eso dice a continuación, el sabio no tendrá clemencia, pues la clemencia implica el perdón del castigo justo, o sea, un sentimiento. Y por tanto, la idea de que los castigos son previstos por ley son excesivamente duros. O sea, lo que está diciendo estas 2 últimas líneas es que los epicúreos sí creían en ciertos castigos, o sea, suponían que los castigos eran justos. Pero para los estoicos, ellos pensaban que los castigos no eran justos, sino eran excesivamente duros. Otra diferencia, ¿no? Muy bien. De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se puede establecer que si el sabio epicúreo incursiona en la política, concederá el perdón a los sentenciados a pena de muerte. Bueno, ellos creían en los castigos, así que no me parece muy atinada esta clave. B. Tendría que dominar el arte de la retórica para
gobernar, eso no se deduce del texto, rompería el equilibrio deseado entre su cuerpo y su mente. ¿Por qué? Porque imagínense, jóvenes, lo que implica la vida política. Recordemos que el epicurio busca o defiende que la felicidad consiste en el placer, ¿no? Pero la política te trae placer, sí, en ciertos momentos, pero luego te trae dolor, penas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo cuando Keiko Sofía Fujimori fue a prisión, su padre, Alberto Fujimori, le escribió una carta donde incluso le pedía perdón, porque él le introdujo al mundo político cuando la nombró primera dama, ¿no? Entonces le pidió perdón, porque sabe que la política, si es que Keiko hubiera salido elegida, le hubiera dado mucha felicidad, pero también la política trae bastante dolor. Incluso hay programas que ponen la foto del candidato antes de ser presidente y después de ser presidente también ponen su foto. Parece que hubieran pasado 15 años, porque es bastante estresante esto de la política, ¿no? ¿Por qué no la ve, profesor? ¿Sería completamente libre y alcanzaría la felicidad deseada? Desde luego que no, porque no supone una armonía. Espero, jóvenes, que este periodo les sirva fundamentalmente para resolver las preguntas de sus exámenes, pero también que les sirva como una guía para la vida, ¿no? Muchos de estos consejos son muy buenos para nuestra vida y lograrán lo que estos filósofos tanto querían, ¿no? Que seamos buenas personas. No buenos intelectuales, sino fundamentalmente buenas personas. Nos vemos la siguiente semana.